Gracias. Bueno, vamos a continuar con el temario. El tema que vamos a revisar el día de hoy es trauma de tráquea. ¿De acuerdo? Mi nombre es Pérez Castro José Renato. Así que bueno, vamos a dar inicio. Primeramente vamos a hacer una pequeña revisión de la anatomía para recordar conceptos que tal vez por ahí tengamos olvidaditos. Recordar que la tráquea, es una estructura anatómica única de forma tubular, ¿ok? Y tenemos como límites anatómicos en la parte superior, pues vamos a encontrar el cartílago cricoides, la laringe, ¿no? Y pues vamos a terminar donde se bifurca a través de la carina, ¿de acuerdo? En esta bifurcación, pues vamos a dar paso a los bronquios, ¿no? Claro. Vamos a localizarla entre C6 y T5, hablando de nuestras vértebras, ¿de acuerdo? Como les mencionaba, vamos a tener una forma tubular, una forma cilíndrica. Nuestra tráquea va a tener una impresión tiroidea y también una impresión aórtica, ¿de acuerdo? En la siguiente vamos a ver que sus dimensiones pueden variar dependiendo a nuestra situación anatómica. Puede ser desde 12 centímetros y puede llegar a un punto de longitud de 15 centímetros, ¿de acuerdo? Esto también va a depender si nuestro cuello lo encontramos en extensión completa o estamos en una posición normal, ¿no? Bueno, sin extensión, mejor dicho. Su diámetro, hablando de su diámetro, vamos a encontrar que puede ser desde 13, 12 hasta 20 milímetros, ¿de acuerdo? En cuanto a, hablando un poquito de su configuración, bueno, encontramos que vamos a tener pequeños relieves, lo que serían los cartílagos hialinos, ¿de acuerdo? Que vamos a tener en forma de C, van a estar distribuidos ahora sí que regularmente en toda su longitud hasta donde les decía que es el límite que sería la carina. ¿Puedes prender tu cámara, Doc? Ah, perdón, sí, doctor, disculpe. Sí, lo había olvidado. ¿Dónde está acá? Permítame. No se me abre. Aquí está. Ya me ven, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, disculpe, doctor, si se me pasó. Bueno, ajá. Hablábamos de los cartílagos en C, ¿ok? Y entre sí se van a unir por medio de tejido conectivo fibroelástico. ¿De acuerdo? Hablando de sus relaciones, pues bueno, simplemente por mencionarlas, hablamos de relaciones a nivel, bueno, vamos a tener relaciones con la tiroides, con músculos infrahioideos, con el esófago, lóbulos tiroideos, con nervios y nódulos linfáticos. Con el timo, con el callado de la aorta, con el callado ácido, el esófago y nervios laríngeos también. En cuanto a su irrigación, pues vamos a tener que lo va a irrigar la arteria tiroidea inferior y superior, arterias bronquiales y parte de la mamaria interna también. En cuanto a su inervación, para su objetivo parasimpático, el nervio vago y el nervio laringeo recurrente, y una inervación simpática, pues el tronco simpático torácico. ¿De acuerdo? Ahora sí, en cuanto a hablar de la lesión, primeramente de nuestro trauma de tráquea, podemos encontrar una sinonimia de ruptura bronquial y también una lesión traqueobronquial. Si en algún punto hacemos una pequeña investigación de esto, podemos encontrarlo incluso más con una lesión traqueobronquial. Con ese nombre es más fácil que lo podamos encontrar realmente. Así que bueno, siguiendo vamos a tratar de definir lo que sería un trauma de tráquea, una lesión traqueal, que la podríamos definir como la pérdida de la continuidad completa o incompleta de la tráquea, de acuerdo a lo que nos presentamos anteriormente anatómicamente, y puede ser, va a ser secundaria normalmente a traumatismos cerrados o penetrantes, aunque después vamos a ver cómo también puede llegar a través de diferentes, de unas situaciones que vamos a encontrar en
en nuestro tórax, ¿no? Vamos a hablar sobre la fisiopatología, aparte de los traumatismos que nos puede llevar a la lesión de la tráquea. Ok, en cuanto a epidemiología, hablamos de que la lesión a nivel de tráquea tiene una incidencia global de 1 a 2%. Es el 23% hablando de las lesiones en el cuello. Tenemos un porcentaje bastante alto de que la mayoría es hombre, en un 75 hasta 90%. Y hablamos también de que un 30% hasta un 80% de las personas con trauma a nivel de tráquea van a fallecer durante el traslado intrahospitalario. Quiere decir que, pues como podemos entender, tiene una mortalidad bastante fuerte. Y que de 5 a 10% de casos van a llegar al área de urgencias, ¿vale? Y van a ser completamente tratados en el área de urgencias. Vale, ahora sí, en cuanto a la etiología, para empezar a hablar sobre la etiología, vamos a tener que principalmente los traumas se van a dar por este tipo de situaciones. Vamos a encontrar colisiones automovilísticas, que son pues cualquier tipo de accidente que podamos tener, lesiones deportivas, peleas, riñas entre personas, ahorcamiento, iatrogenia instrumental, ¿de acuerdo? Ahora sí, en cuanto a, bueno, ya habíamos dicho que era como la pérdida de la continuidad del tejido traqueal. Entonces, aquí podemos categorizarlo de esta manera, ¿de acuerdo? Clasificarlo en que va a ser una lesión poco común, pero va a ser, como habíamos visto, bastante letal y que suele ocurrir por un traumatismo multisistémico. ¿De acuerdo? Vamos a tener una clasificación a nivel, bueno, que va a ser contuso, que vamos a tener los accidentes de tránsito, de auto y caída, peleas, golpes directos, ¿de acuerdo? Y un modo penetrante que puede darse por arma de fuego o algún tipo de arma blanca. Ahora, lo que les mencionaba, para categorizarlo podemos decir también que la ruptura traqueal va a ser aquella lesión que interrumpe la continuidad de la anatomía traqueal en toda su extensión. Pues, entonces podemos tener lesiones circunferenciales, pueden ser en forma espiral o completamente horizontales, ¿de acuerdo? De ahí el desgarro o laceración va a ser una lesión que de igual manera va a interrumpir la continuidad anatómica, pero va a tener un sentido longitudinal, ¿de acuerdo? Va a ser a través de la longitud de la tráquea. Entonces puede abarcar completamente, o sea, puede partir la pared o puede ser solo parcial, ¿de acuerdo? Ya sea también en su porción anterior o en su porción posterior. Y tenemos una lesión compleja, que esta va a ser, pues va a ser un conjunto de ambas, ¿no? Donde va a haber más de una ubicación que van a tener uno o dos o más, bueno, dos o más tipos de lesiones. ¿De acuerdo? Aquí, en cuanto a esta fisiopatología, encontré que se había propuesto unas, en cuanto a teorías, por así decirlo, a nivel de lesión traqueobronquial, lo que habíamos mencionado, para trauma de tráquea a nivel de tórax, ¿de acuerdo? Entonces, la primera, que es nuestra contusión súbita del tórax, lo vamos a asociar a que el diámetro va a disminuir a nivel anteroposterior y vamos a ensanchar su diámetro transverso, ¿de acuerdo? En estos casos es común que los pulmones permanecen en contacto con la pared del tórax y entonces lo que va a causar es que las fuerzas laterales van a traccionar los pulmones en sentido contrario a la carina, ¿de acuerdo? Entonces, por una contusión, por una tracción de los pulmones, vamos a tener una lesión a nivel de nuestra tráquea, ¿de acuerdo? La segunda va a ser que, bueno, vamos a involucrar lo que mencioné ahí, una condensación de tórax y la tráquea, ¿de acuerdo? Esto se da normalmente mientras la glotis está cerrada, ¿de acuerdo? Va a producir un aumento rápido
en la presión de la vía aérea. Esto sobre todo pues va a darse más en la tráquea, ¿de acuerdo? Y entonces cuando esta presión excede la elasticidad de la tráquea o de incluso llegando a bronquios principales, hablando ya del árbol traqueobronquial, pues la vía aérea va a tender a romperse, ¿de acuerdo? Y esto sucede normalmente en su porción membranosa o la posterior, ¿de acuerdo? Y por último, pues la rápida desaceleración. Esta es la que vamos a encontrar sobre todo en los accidentes automovilísticos, ¿no? Podemos entender, pues no hay mucho que explicar. Realmente los pulmones van a estar fijos y entendiendo que vamos a tener una situación donde vamos a ir con una fuerza móvil, ¿no? Y entonces una deceleración a cero, deceleración rápida, va a producir una fuerza de tracción que va a causar una ruptura a nivel de tráquea o incluso a bronquios, ¿no? Pero bueno, como ahorita estamos hablando de trauma de tráquea, pues nos va a causar una ruptura a nivel de tráquea, ¿de acuerdo? Ok, para nuestro diagnóstico, realmente cuando nos llega por la tercera situación que acabamos de mencionar, va a ser, ahora sí que por nuestro ojo clínico, nosotros vamos a poder distinguir en la gran mayoría de casos cuando tengamos un trauma de tráquea, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver cómo vamos a diferenciarlos para su tratamiento y que lo que deberíamos de hacer, ¿de acuerdo? En cuanto a, permítanme. Ajá, en cuanto a la clínica, para empezar a hablar de mencionar lo que vemos en la imagen primeramente, que para hallazgos clínicos vamos a encontrar un efisema subcutáneo en un porcentaje bastante alto, un neumotórax ya va empezando a disminuir el porcentaje y disnea también en un hallazgo inicial también bajo, aunque esto que mencionamos de la disnea va a ser un porcentaje muy alto para saber nosotros cómo vamos a guiar nuestro tratamiento, ¿de acuerdo? Saber si nuestro paciente, que ya vimos que tiene trauma de tráquea, presenta en su gran mayoría qué porcentaje tan alto de dificultad respiratoria, ¿de acuerdo? Como menciona aquí, la clínica va a incluir disnea en un 90%, un efisema mediastínico y subcutáneo en un 65%, podemos encontrar hemoptisis, también podemos encontrar, como habíamos mencionado, neumotórax, ya sea, de forma unilateral, ¿no? Casi la mayoría de las veces vamos a encontrar, mencionaba un 60% de forma unilateral, y si es un bilateral va a ser de un 5 a 10%, ¿de acuerdo? Y vamos a también encontrar hipersensibilidad cervical. De acuerdo, para nuestro diagnóstico de laboratorio, pues vamos a tener un diagnóstico completo preoperatorio. Importante a pedir también si es que independientemente vamos a realizar un tratamiento quirúrgico, pues necesitamos un coagulograma y pues con ello vamos a poder evaluar la hemostasia, ¿de acuerdo? Para nuestro gabinete, pues como mencionábamos que el efisema subcutáneo era uno de los principales signos que vamos a encontrar. Entonces, pues esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a presenciar una presencia normal, de aire en el tejido subcutáneo. Entonces vamos a tener distensión pues en partes blandas, ¿no? Ahorita creo que la siguiente imagen lo vamos a ver mejor. Creo que aquí se puede distinguir un poquito mejor. Igual en la imagen anterior también se alcanza a distinguir en esta zona, pero creo que en esta se ve bastante mejor. Mencionarles que cuando este efisema subcutáneo ocurre en el mediastino, vamos a denominarlo como neumomediastino, ¿de acuerdo? Entonces, algunas literaturas ya lo van a referir como mediastino directamente. Ahora, también para nuestro gabinete vamos a tener la broncoscopía. ¿En qué nos va a ayudar la broncoscopía? Es que es nuestra principal forma o la mejor forma de esclarecer bien el lugar
la naturaleza y la extensión de la rotura. Ya hablamos de que teníamos diferentes mecanismos de forma que se podía lesionar la tráquea. Entonces, a través de la broncoscopía, vamos a poder esclarecer realmente la lesión, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, lo que habíamos mencionado, vamos a tener que diferenciarlas y categorizarlas para nosotros poder llevar el tratamiento de la manera más adecuada que nosotros creamos, ¿de acuerdo? Ahorita veremos el tratamiento y cómo vamos a diferenciar entre meterlo a cirugía o hacer un tratamiento conservador, ¿de acuerdo? Y después de esto, pues la TAC. ¿Qué podemos decir de la TAC? En cuanto a la radiografía, por ejemplo, ventajas es que vamos a poder también definir estructuras mediastínicas y relación también de la tráquea y los bronquios, ¿no? Con el resto del mediastino. Y nos va a permitir pues también diferentes tipos de visión, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver la flechita nos está señalando bastante sencillo, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora en cuanto al tratamiento, lo que les mencionaba, cuando nosotros encontramos en gran porcentaje la insuficiencia respiratoria, la dificultad respiratoria, es cuando nosotros vamos a ocupar un apoyo ventilatorio y nos tenemos que enfocar también en mejorar la ventilación, ¿de acuerdo? Inicialmente, hay que saber leer a nuestro paciente, ¿de acuerdo? Porque sabemos que tenemos que requerir, que requiere el apoyo ventilatorio, pero muchas veces por el tipo de lesión que tenemos frente a nosotros, pues en lugar de mejorar tal vez la lesión, lo único que vamos a poder hacer es agravarla. Entonces, no sé, avanzar tal vez con un tubo endotraqueal, vamos a hacer que la lesión, vamos a hacer una expansión mayor de la lesión a nivel de tráquea, ¿de acuerdo? Pero en un intento, pues vamos a poder, en un intento de hacerlo, vamos a tener la oportunidad de reducir la fuga aérea y mejorar la ventilación pulmonar, ¿de acuerdo? Ok, para nuestros dos tratamientos que nos presentan, ya sea el quirúrgico o el conservador, vamos a empezar primero con el conservador. El manejo conservador va a presentar una mayor probabilidad de éxito con pacientes con lesiones pequeñas que nos marca desde 1 a 2 centímetros o incluso encontré que decía hasta menores de 4. ¿Okay? Ya hay un gran margen, hay un margen de diferencia, pero quedarnos con menores de 4 o de 1 a 2 centímetros consideramos lesiones pequeñas, ¿de acuerdo? Esto en las caras de la tráquea, ¿no? Sobre todo en la cara membranosa de la tráquea. Lo que menciona ahí, el conservador lo vamos a tener siempre y cuando nosotros tengamos el desgarro menor a 2 y aparte una estabilidad clínica, ¿no? Que veamos que nuestro paciente, nosotros podemos, tengamos en cuenta que su insuficiencia respiratoria no es tal como para nosotros meterlo de encima directo a cirugía, ¿de acuerdo? Considerar que este tratamiento conservador, ya sea conservador o sea quirúrgico, nosotros nos vamos a meter con antibióticos, ¿de acuerdo? Vamos a manejar antibióticos de profilaxis para nuestro paciente, ¿de acuerdo? Hablamos de antibióticos, ahora sí que dependiendo a nuestro paciente, si hablamos de un plan profiláctico, podrían ser alguna cefalosporina, de acuerdo con 100 miligramos de kilogramo por día, y paracetamol también por vía intravenosa a modo de anestésico, ¿no? Esto hablando de un tratamiento conservador, ¿de acuerdo? El antibiótico simplemente de manera de profilaxis. Y tener oxígeno, ¿no? Cerca de nosotros, simplemente para ayudarle a nuestro paciente y estabilizarlo todavía más, ¿de acuerdo?
Bueno, y ahora, hablando de nuestro tratamiento quirúrgico, podemos mencionar que todos los pacientes que tengan, entonces sí, lo que mencionábamos hace ratito, pacientes con heridas de mayor tamaño, que tengan un aumento de, bueno, que veamos un enfisema subcutáneo mayor, ¿de acuerdo? Que presenta aparte de nuestras lesiones traqueales, presente lesiones esofágicas o que presente dificultades mecánicas de la ventilación, o ya que empieza a presentar síndrome de distrés respiratorio, ¿de acuerdo? Aquí entonces sí tenemos que actuar de manera quirúrgica, ¿de acuerdo? La cirugía debe ser inmediata. Ahora sí que si las medidas iniciales no se resuelven la situación, pues el abordaje debe ser, lo debemos hacer de manera completa, ¿de acuerdo? Entonces, eso a mencionar. En cuanto a la cirugía, pues bueno, hay que desbridar los bordes, ¿de acuerdo? Y realizar una anastomosis término-terminal, ¿de acuerdo? Y cuando sea posible, pues con la cobertura, hay que cerrar, ¿de acuerdo? Y bueno, siguiente. ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Pues complicaciones inmediatas, ¿de acuerdo? Y un poco tardías. En ambas vamos a encontrar hemorragia, ¿de acuerdo? Una de las complicaciones más, pues de las complicaciones que más se nos va a presentar más común es la hemorragia, al igual que el neumotórax, ¿no? Que también lo habíamos mencionado en ambas. Hablando de las inmediatas, vamos a tener, bueno, puede presentar una complicación al presentar un fracaso, ¿no? De nosotros abordar la vía aérea, ¿no? Lo que mencionamos, que a veces nosotros en el afán de mejorar la ventilación del paciente, pues podemos empeorar las lesiones, ¿de acuerdo? Edema pulmonar o paro respiratorio, ¿de acuerdo? Y en complicaciones inmediatas podemos tener lesiones laringotraqueales, aspiración, y bueno, y esas serían las principales, ¿no? Y pues lesiones cosméticas, pero bueno, vamos a tender a tener a nuestro paciente funcional, ¿no? Pero bueno, ahí mencionaba la situación cosmética, ¿no? Ahora sí que este tratamiento, esta situación ya para pronóstico, tratamiento, post-tratamiento, se debe hacer de manera multidisciplinaria, ¿no? Ahora sí que vamos a tener la intervención de los cirujanos y aparte médicos de tipo intensivista, ¿no? Con especialidad en intensivista, por así decirlo. Y pues bueno, en cuanto a pronóstico, decirles, well, ya lo hemos visto al inicio, que realmente es un pronóstico con una mortalidad bastante alta. Lo vimos en los números al principio. Vimos que muchos de los pacientes que tenían ese tipo de lesión ni siquiera llegaban al hospital, ¿de acuerdo? Entonces, entender que esta lesión, que esta entidad puede alcanzar una mortalidad bastante considerable, ¿no? Y datos del peor pronóstico, aquí nos menciona la fuga aérea persistente, la lesión o ruptura recurrente, una estenosis o una obstrucción de la vía respiratoria. Aparte mencionar que uno de los peores pronósticos viene a ser dado por la presencia de mediastinitis, ¿no? Mediastinitis, perdón. Que bueno, esto va a ser desarrollada posterior a esta complicación, o puede desarrollarse posterior a esta complicación, mejor dicho. Y pues bueno, mencionar que se ha abordado que sí tiene pautas potencialmente devastadoras, ¿de acuerdo? Pero pues como se ha ido realmente avanzando, tenemos la posibilidad de mejorar el porcentaje, ¿de acuerdo? El porcentaje de muerte, ya sea para limitar el daño, saber mejores opciones de tratamiento, ya sea por colgajos, ¿de acuerdo? Otro tipo de cirugías,
Y respecto a esto, pues ofrecer un pronóstico que pues nos va a permitir, en cuanto a la incertidumbre, pues mejorarlo, ¿de acuerdo? Y pues sería todo, doctor. ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a trauma de tráquea? Parece ser que no, ¿verdad? Bueno, aquí la dejamos por hoy. Mañana continuamos con el siguiente tema. Nos vemos mañana. Que pasen buena tarde. Gracias, Mañana, doctor. doctor, gracias. De acuerdo.